Bueno, vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente en el teórico de hoy. Bien, vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos a partir de una fracción? Yo tengo una fracción y a partir de esta fracción, ¿cómo hago yo para saber que sus decimales van a ser periódicos? ¿Sí? Que su expresión en decimales van a ser periódicos. Bueno, si ustedes se ponen a mirar las reglas prácticas que vimos en el video anterior, me van a decir que bueno, cuando tengo una fracción con denominador 99, yo ya sé que va a ser periódico puro. Bueno, sí. Y lo mismo con periódico mixto. Si yo tengo un denominador como 990, también sé que su expresión decimal va a ser periódica, pero mixta. Bueno, bien. Ahora, vamos a indagar un poquito más sobre este tema. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Qué sucede con las fracciones del tipo n sobre 3? Yo pongo un n ahí porque lo que quiero es que ustedes vayan variando ese n. Pueden variarlo por 1, por 2, por 3, por 4, ¿sí? Y vamos a ir probando qué pasa con las fracciones del tipo n sobre 3, ¿sí? Vamos a ir anotando acá. Empezamos, por ejemplo, con 1. N igual a 1. ¿Qué pasa con la fracción 1/3? ¿Cómo se escribe en su expresión decimal? Como 0,333 periódico, ¿sí? Pasemos a otra. Tenemos 2/3. Como es su expresión decimal, es 0,666 periódico. Vayamos a la siguiente. Pongamos 3 sobre 3. ¿Qué pasa acá? Me va a dar 1, ¿sí? No me va a dar un número decimal. Por lo tanto, ya sabemos que cuando el numerador, el n, lo reemplazamos por un múltiplo de 3, nuestra fracción ya sabemos que no nos va a dar un número decimal, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a considerar en este caso los n's múltiplos de 3. Continuemos. 4/3. Tenemos 4/3 y su expresión decimal es 1,333 periódico. Bien, busquemos un ejemplo de alguna fracción un poco más grande que no sea múltiplo de 3. 47. Si yo hago 47/3, esto me va a dar 15 en la parte entera y en lo decimal 666 periódico, ¿sí? Bueno, lo que acá podemos ver es que el máximo número de cifras del periodo, cuando tenemos una fracción del tipo n sobre 3, va a ser siempre 1. Fíjense, acá el número que se repite es 333. Acá 666, es decir, una sola cifra. Se repite el 3, se repite el 6, acá nuevamente el 3 y acá nuevamente el 6, ¿sí? Entonces podemos decir que estas fracciones del tipo n sobre 3 van a ser siempre periódicas puras en este caso, siempre y cuando n no sea múltiplo de 3 y el máximo número de cifras del periodo será 1. Bien, vamos a analizar qué pasa con las fracciones del tipo n sobre 7. Vamos a ir anotando y reemplazando ese n. Vamos a empezar con 1 sobre 7. Su expresión decimal es 0,142857 y se empieza a repetir los mismos números. 14, 28, 57, 14, 28, 57. Veamos qué pasa con 2 séptimos. Tenemos que 2 séptimos en su forma decimal es 0,2857, 14. ¿Sí? Y se empieza a repetir. En 3 séptimos tenemos que su expresión decimal va a ser del tipo 0,428571. 8571. A partir de ahí se empieza a repetir 428571. ¿Sí? Vamos a buscar un ejemplo con un número un poco más grande.
que no sea múltiplo de 7, ¿no? Porque habíamos visto anteriormente que si el numerador es múltiplo de 7, no nos va a dar una fracción periódica. Entonces, pongamos 47 sobre 7. ¿Cuál es la expresión decimal de 47 sobre 7? Bueno, la parte entera va a ser 6 y la decimal es 71, 42, 85. ¿Sí? Y a partir de ahí se empieza a repetir 71, 42, 85 y así. Bien. Entonces, fíjense qué pasa con las fracciones del tipo n sobre 7. ¿Cuál es la cantidad máxima de cifras que va a tener el periodo de las fracciones del tipo n sobre 7? Bueno, fíjense que analizamos estos casos y todos los casos tienen 6 cifras decimales en cada periodo. En 1 sobre 7 tenemos 6 cifras, en 2 sobre 7 tenemos 6. En el caso de 47 sobre 7 también tenemos 6 cifras decimales, ¿sí? Retomemos de nuevo. En las fracciones del tipo n sobre 3 teníamos una sola cifra en el periodo y en las fracciones del tipo n sobre 7 tenemos 6 cifras en el periodo, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos a la segunda pregunta. Dice acá, ¿qué sucede con la fracción 1 sobre 17? ¿Es periódica? Bien. La idea acá era que ustedes pudieran ingresar en su calculadora la fracción 1 sobre 17 y puedan ver todas las cifras decimales y que no se repite ninguna, ¿sí? Pero en realidad eso no es así, porque 1 sobre 17 sí es periódico, es más, es periódico puro, pero lo que pasa con las calculadoras es que ustedes, al tener una pantalla así pequeña como esta, no van a poder ver todas las cifras decimales que tiene el periodo de 1 sobre 17. Así que les traje acá una calculadora que sí nos va a mostrar todas las cifras decimales. Vamos a poner acá 1 sobre 17. Bien, y fíjense que acá tenemos que 1 sobre 17 es 0, y tienen todos estos decimales, ¿sí? Son infinitos decimales, pero acá aparecen algunos, al igual que en nuestra calculadora también aparecen algunos. Pero acá en este Wolfram aparecen muchísimos más que la calculadora que uno tiene en casa. Analicemos qué pasa. Fíjense, tenemos 0, 5, 88, 23, 52, 94, 11, 76, 47. Y se empieza a repetir 0, 5, 88, 23 y así. ¿Sí? ¿Podemos ver cuántas cifras decimales tiene este periodo? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? 1 sobre 17 va a tener 16 cifras decimales en su periodo. ¿Sí? Yo acá les hice analizar una fracción con numerador 1. ¿Sí? Pero ustedes si quieren pueden probar con numerador 2, numerador 3, con un numerador que no sea múltiplo de 17, ya que si yo pongo en el numerador un múltiplo de 17, no me va a dar un decimal periódico. Pero si ustedes intentan con 1, 2, 3, con numerador 4 y bueno, otros más, van a ver que la cantidad máxima de cifras que va a tener el periodo va a ser siempre de 16, ¿sí? Una menos que el denominador. Lo mismo pasa en las fracciones del tipo n sobre 7. Tenemos 6 cifras en cada periodo, es decir, una menos que el denominador. Pero en el caso de las fracciones del tipo n sobre 3, tenemos una sola cifra en cada periodo, lo que no es lo mismo que una menos que el denominador, porque si consideráramos una menos que el denominador serían 2 cifras, y en este caso no es así. Entonces, ¿para qué les digo esto yo? Es para que ustedes tengan en cuenta que una fracción que anticipadamente sabemos que va a ser periódica, a lo sumo
como mucho, como máximo, va a tener n menos 1 cifras en su periodo. N va a ser el denominador. Si el denominador es 17, a lo sumo, la cantidad de cifras decimales en el periodo va a ser una menos que el denominador, es decir, 16. ¿Puede tener menos? Sí, puede tener menos, como es en el caso de las fracciones del tipo n sobre 3. Pero en el caso de n sobre 7, también tenemos una menos que el denominador. Entonces, siempre esperen que va a tener una cantidad de cifras decimales en el periodo, una menos que el denominador. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Y las fracciones del tipo n sobre 2? ¿N sobre 2 son periódicas? Vamos a ver si n sobre 2 son periódicas. Vamos a buscar, analizar algunas fracciones n sobre 2. Busquemos, a ver, intentemos con un medio. Con un medio sabemos que es 0,5. Probemos con 3 medios, que sabemos que es 1,5. No sé, probemos a ver con otra, puede ser 47, probemos de nuevo con el 47 medios. 47 medios va a ser 23,5. ¿Sí? Si seguimos probando así, van a ver que no son periódicas, ¿sí? Que son exactas. Siempre los decimales, cuando yo tengo denominador 2, me va a dar exacto. Bueno, vamos a anotar todo esto que conseguimos en un pizarrón. Bien, entonces, por un lado tenemos que con denominador 2 va a ser exacto, ¿sí? Con denominador 3, 7 y 17, que son los que probamos anteriormente, sabemos que van a ser periódicas puras, ¿sí? Y ahora, fijémonos esto, vamos a seguir mirando algunos ejemplos. Vamos a ver fracciones del tipo n sobre 5. Vamos a probar con fracciones con n sobre 5, ¿sí? Denominador 5. Probemos. Bueno, a ver, tenemos un quinto. ¿Cuánto me da un quinto en su expresión decimal? 0,2. Perfecto. Continuamos. No sé, 3 quintos. 3 quintos en su expresión decimal me va a dar 0,6. 0,6. Probemos con el mismo número grande que veníamos utilizando, el 47. Pongamos 47 sobre 5. ¿Cuál es su expresión decimal? 47 sobre 5 es 9,4. Podemos ver que con denominador 5 también nos pasa lo mismo que con denominador 2, ¿sí? Todos los decimales van a ser exactos, ¿sí? Siempre y cuando el denominador sea 5. Vamos a agregarlo acá. Con denominador 2 y 5 va a ser exacto, ¿sí? Bien. Vamos a probar ahora con fracciones del tipo con denominador 6, por ejemplo. Vamos a probar con denominador 6. Empecemos. Tenemos un sexto. Vamos a ver qué pasa con un sexto. Bueno, lo que pasa con un sexto es esto. Tenemos 0,1, que este no se repite, y 666 periódico. Acá tenemos un decimal periódico mixto, ¿sí? Recuerden que los periódicos mixtos tienen una parte decimal que no se repite, que en este caso es el 1, y una parte decimal que se repite, que es el 6. Bien, tenemos entonces que un sexto va a ser 0,1, que no se repite, y 6 periódico, que es lo que se repite. Bien, continuamos buscando más fracciones con denominador 6. Busquemos fracciones
que sean irreducibles, ¿sí? Siempre tratemos de que sean irreducibles, que ya no se puedan simplificar más. Por ejemplo, podemos tomar 5 sextos, ¿sí? ¿Cuál es la expresión decimal de 5 sextos? 0,8, que no se repite, y 333 periódico, ¿sí? Busquemos otra más. Bueno, sigamos con el 47. Vamos a ver. 47 sextos. 47 sextos. Nos va a dar 7 en la parte entera. En la parte decimal 8, que no se repite. Y 333 periódico. ¿Sí? Bien. Por ahora tenemos ese ejemplo. También podemos ver el denominador 14. Vamos a ver qué pasa con denominador 14. Recuerden que tenemos que probar fracciones que ya no se puedan simplificar más, que sean irreducibles. Por lo tanto, probamos con 1 sobre 14. ¿Cuál es su expresión decimal? Bien, su expresión decimal va a ser 0,0, no sé, 0,071 42 85. Y luego se empieza a repetir. 71, 42 y así. Fíjense que acá también tenemos una periódica mixta, ya que el 0 queda fijo y este periodo de 6 cifras se empieza a repetir, ¿sí? 71, 42, 85, 71, 42, 85. Probemos con otra fracción irreducible con denominador 14. Podemos probar, a ver, 3 catorceavos. 3 catorceavos nos va a dar 0,21 42 85 y 7. ¿Sí? Entonces, fíjense, este 2 no se repite y el periodo que sí se repite es 14, 28, 57. Porque después de este 57 se empieza a repetir de nuevo. 14, 28, 57. Y así. ¿Bien? Vamos a poner los 3 puntitos acá. Y probemos con el numerador 47, ya que veníamos probando con todas así. 47 sobre 14. Vamos a ver cuánto nos da. 47 sobre 14. La parte entera nos da 3, 35, 71, 42, 8. ¿Sí? Y se empieza a repetir. Este 3 que está acá queda fijo y se empieza a repetir a partir del 57. ¿Sí? Su periodo va a tener 6 cifras. ¿Sí? Fíjense, si retomamos los del máximo número de cifras que puede tener un periodo, yo tengo denominador 14 y nosotros sabemos anticipadamente que a lo sumo su periodo puede tener 13 cifras, pero no necesariamente como es en este caso que tenemos 6 cifras decimales, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir anotando. Denominador 6 y 14 son periódicas mixtas, ¿sí? Periódicas mixtas. Vamos a ver un par de ejemplos más, ¿sí? Vamos a analizar qué pasa con los denominadores 10 y con el denominador 50, ¿sí? Si ustedes se fijan, siempre recuerden que tenemos que tomar fracciones irreducibles. Bien, intentamos. Numerador 1, denominador 10. ¿Qué tenemos? 1 sobre 10 es 0,1. ¿Sí? No sé, 3 décimos nos va a dar 0,3. ¿Sí? Bueno, y así, si seguimos probando con denominador 10, siempre nos va a dar
exacto, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a agregar a esta lista, ¿sí? Denominador 10 va a ser exacto. Bien, y ahora analicemos este último caso. Denominador 50. Probemos. 1 sobre 50 es 0,02 y probemos con 47 sobre 50, ¿sí? 47 sobre 50. Nos va a dar 0,94, ¿sí? También exacto. Entonces vamos a agregar el 50 en denominador exacto. Bien. ¿Qué quiero yo que analicemos acá? Vamos a buscar una definición un poquito más general para saber cuándo una fracción, según su denominador, va a ser exacta, periódica pura o periódica mixta. ¿Sí? Analicemos qué pasa acá. Vamos a descomponer 10 y 50 en sus factores primos. Vamos a poner 10 acá, 50 por acá. Bien, empecemos a dividir 10 por el primo más pequeño. 2. Nos da 5. Podemos dividir 5 en 5 y terminamos con 1 de este lado. 50 lo podemos dividir en 2, nos da 25. Podemos dividir en 5, nos da 5. Volvemos a dividir en 5 y nos da 1. ¿Sí? Fíjense que los factores que aparecen acá cuando nosotros descomponemos estos denominadores 10 y 50 son solamente 2 y 5. 2, 5 y 5. ¿Sí? Y además, nosotros habíamos dicho que cuando solamente tiene denominador 2 o solamente tiene denominador 5, también es exacto. Entonces, una regla que podemos escribir es que si nosotros tenemos una fracción, recuerden, irreducible, que yo ya no puedo simplificar más, agarro su denominador, lo descompongo en factores primos y contiene solamente al 2, solamente al 5 o al 2 y al 5, a los dos juntos, podemos decir que esa fracción en su expresión decimal va a ser exacta, ¿sí? Miremos qué pasa con las periódicas mixtas. Ponemos 6 por un lado, 14 por el otro lado. Empezamos a dividir por el primo más pequeño, que es 2. Nos da 3. Podemos dividir en 3. Terminamos con 1. Podemos dividir 14 en 2. Nos da 7. Dividimos 7 por 7 y nos da 1. Bien. ¿Qué podemos ver acá? Bien, que cuando nosotros descomponemos los denominadores en factores primos y contienen al factor 2 y otro factor cualquiera, acá también tiene el factor 2 y otro factor cualquiera, siempre va a ser en su forma decimal periódica mixta. Lo mismo si tiene, cuando nosotros descomponemos en factores primos y obtenemos el factor 5 y además cualquier otro factor, sabemos también que van a ser periódicas mixtas. Veamos un ejemplo donde cuando descomponemos un denominador tenemos 5, un factor 5 y cualquier otro valor. A ver, probemos con 35. Yo descompongo 35 en factores primos. Puedo dividir 35 en 5, nos da 7. 7 lo puedo dividir en 7 y me da 1. Ahora probemos con la calculadora. A ver, fracciones con denominador 35 que sean irreducibles. 1 sobre 35 nos va a dar 0,02, perdón, 0,02, 8, 57, 14 y acá se empieza a repetir.
28, 57, 14, ¿sí? Fíjense que exactamente como decía, nos dio un decimal periódico mixto, ya que el 0 no se repite y este 28, 57, 14 es el periodo que se empieza a repetir. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una fracción irreducible, al denominador lo descomponemos en factores primos y al descomponerlos tenemos factores 2 o factores 5 y además cualquier otro factor, sabemos que su expresión decimal va a ser periódica mixta. ¿Qué pasa con las periódicas puras? Bueno, lo que pasa con esas es que nosotras cuando descomponemos esos denominadores en factores primos no vamos a contener ni al 2 ni al 5, ¿sí? Vamos a contener cualquier factor. Por ejemplo, fíjense, si nosotros descomponemos 3 en factores primos solamente tenemos 3. 7 lo descomponemos en factores primos y es 7, ya que es primo. Con 17 pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense que el factor 2 y 5 no aparece en estos denominadores. Vamos a la presentación. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué concluimos? ¿Cómo sabemos, a partir de una fracción, que esos decimales serán periódicos? Bueno, nosotros vamos a saber a partir del denominador de la fracción y además la fracción tiene que ser irreducible. Siempre recuerden eso. Fracción irreducible, analizo el denominador. Lo descompongo en factores primos. Si sus factores son solo 2 o solo 5 o las dos juntas, 2 y 5, van a ser exactas. ¿Sí? Si sus factores no contienen ni al 2 ni al 5, va a ser periódica pura. Y si descomponemos el denominador en sus factores primos y contienen al 2 o al 5 y además cualquier otro factor, va a ser periódica mixta. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos con esta parte que yo quería agregar. Y también les quería mencionar que los ejercicios que tratan este tema son los ejercicios 16 y 17. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.